amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas son sus mañanas informativas aquí en UCI. Bienvenidos a todos que nos siguen desde el Facebook, sus tablets, sus teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Hoy día, antes de comenzar el programa, vamos a comentar sobre un hecho que destapamos aquí en UCI Noticias. Como ustedes recordarán, y si no, yo les cuento, el especialista en hidrocarburos, el señor César Gutiérrez, vino hace una semana para alertarnos de la concesión que había hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski de algunos lotes petroleros, 5 si mal no recuerdo, al norte del país, frente a las costas de Piura. Exactamente, y en el mar se había dado la concesión para explorar, ojo, para explorar. ¿Qué pasó? El día que renunció, el presidente firmó la aprobación, no, firmó la autorización, ¿no? Faltaban aprobar estos contratos, pero los dejó firmados, dijo esto tiene que andar porque este sector de exploración de hidrocarburos estaba muy bajito. Cuando lo encontró estaba mal. El señor Gutiérrez alertó aquí que esto podría corresponder a una especie de lobby, de arreglo, de beneficio, etcétera, y ante la premura de la firma, estos contratos fueron investigados por el Congreso y todo el mundo tenía los ojos encima. El día de hoy se acaba de informar que estos contratos no van. ¿Y esto por qué se los cuento? Porque el señor Gutiérrez alertó además que en estos días, como ha sucedido, el primer ministro inglés estuvo en nuestro país y así ha sido. Sostenía el señor Gutiérrez que el señor primer ministro venía para hacer punche en favor de esta empresa inglesa. Vamos a ampliar toda esta información mañana con el señor Gutiérrez, a quien vamos a invitar, porque sigue siendo igual un tema importante. El tema de la exploración casi no está muy bajito en el país, como les comenté, pero cada vez que algo de esto pasa, los pobladores de la zona, como en este caso, los pescadores se ponen en pie de guerra porque hay problemas con el medio ambiente, etc. Así que ya saben, mañana vamos a tratar este tema. Ahora vamos a otra región importantísima, que es Arequipa. Van a haber elecciones regionales, municipales, ya todos lo saben, y aquí vamos a seguir entrevistando a candidatos, como es el caso del día de hoy, que nos acompaña el señor Javier Ismodes. ¿Cómo está, señor Ismodes? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted es político, abogado y emprendedor. Sí, bueno, creo que soy las tres cosas. ¿Cómo se llama el partido por el cual va a postular? Nuestro movimiento es un movimiento nuevo que se llama Arequipa Transformación, que es la mezcla de toda la sangre, es la participación de dirigentes sociales, pequeños empresarios, profesionales. Y creo que es una excelente alternativa para la Arequipa que queremos, ¿no? Ahora, un poquito para poner en contexto a nuestro público digital. Digital nacional. Digital nacional, el futuro es digital, nosotros estamos en ello. En Arequipa, cuando uno empieza a mirar, ¿no?, cómo son las elecciones, normalmente son, en Arequipa y en otras regiones, los movimientos regionales los que predominan, ¿verdad? ¿Cómo se hace política en medio de movimientos, señor Ismodes, usted? Creo que tiene que haber primero una reflexión sobre por qué los movimientos regionales en el resto del país son más funcionales que los partidos nacionales. Ahí empieza la primera ruptura. O sea, los partidos nacionales normalmente también son centralistas, como sucede con el país. Y la gente ve más cercana la participación de los movimientos regionales que los partidos nacionales, porque normalmente un partido nacional lo que hace es digitar. El CEN dice que tú y tú son los candidatos. En cambio, los movimientos regionales, si bien no tienen la solidez política que deberían tener, bueno, tampoco los partidos, ¿no? Creo que la gente los ve más cercanos, más cotidianos. Ahora, otro fenómeno en Arequipa, usted es la segunda vez que postula, usted quedó por muy poquito la vez pasada. Perdí por 0.4%. ¿En votos cuánto fue? 3.000 votos. Un ejemplo que usted gallardamente aceptó la situación, no voy a decir derrota porque es muy poquito, o sea, tuvo una gran aceptación y que se vuelva a mandar, ¿no? A diferencia de otros políticos que lloran, así, lágrimas de sangre. Creo que cuando hay un resultado de ese tipo, es una posibilidad dentro de las variables que se manejan, pero lo más importante es, uno, el mensaje que dejamos, que es de una Arequipa con desarrollo transversal, y dos, la capacidad de resiliencia, es decir, de superar ese obstáculo para poder persistir y asumir que nuestra propuesta está absolutamente vigente. Ahora, usted es el único que se presenta por segunda vez, porque todo el resto de candidatos
vienen ya de, o sea, quiero decir, han tenido muchas veces que se han presentado, y como una especie de caudillismo también en estos movimientos en Arequipa. Lo que nosotros tratamos de hacer justamente es eliminar la palabra caudillo para usar un término que creo que lo estamos acuñando bastante bien, que es el liderazgo compartido. Lo que el Perú ya no necesita son caudillos, lo que necesita son modelos de liderazgo que permitan que en cada provincia, en cada distrito, la participación de grupos de personas en función a sus capacidades denoten un modelo de inspiración para el desarrollo, ¿no? Ahora, usted no es la primera vez que se presenta. Para que el público de Arequipa, el público digital de Arequipa que nos ve y el público de todo el Perú, usted se presentó el 2006 en las municipales, 2010 a las regionales, 2014 también y ahora 2018. Bueno, yo considero que son dos básicamente las actuaciones, las otras fueron muy incipientes y una casi eliminado de la inscripción la primera vez. Y bueno, básicamente fue la anterior que obtuvimos, perdimos por 0.4%. Pero quiero decir, usted tiene, o sea... Que trayectoria política y trabajo, sí, yo he hecho política desde la universidad. Yo estudiaba en la Universidad San Agustín, que es una universidad pública, y en mi época universitaria, que fueron los años 90, fue quizá la última época donde en las universidades públicas se hacía política universitaria, ¿no? Entonces después vino el régimen y todo el tema se cayó, ¿no? De fujimorismo. Así es. Claro, ahí viene la debacle de los partidos, pero es bien interesante y es muy enriquecedor conversar con alguien como usted que explique cómo se hace la política en las regiones, porque efectivamente el centralismo es brutal. ¿Cómo se llama su agrupación? Arequipa Transformación. Arequipa Transformación. Tiene como símbolo un foquito que refleja pues la innovación, las ideas, la creatividad. Así que por ahí vamos. Ahora, es importante en Arequipa también el tema de las alianzas. Como son muchos movimientos, se consolida también el apoyo que tiene cada movimiento. ¿Usted ha hecho alianzas con algunos otros? Tenemos una alianza implícita, una alianza de hecho, fáctica, no formal, con un partido nacional que se llama Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda. El de Yehude Simón, a quienes hemos acogido en esta propuesta y ellos nos han acogido desde el punto de vista de que entienden que el modelo del centralismo, 1, 2, la forma tradicional de hacer gestión pública ya no da más en las regiones, especialmente en Arequipa, y de lo que se trata es de hacer propuestas que tienen que ver con una política pública destinada a mejorar cifras, o sea, todos los políticos prometemos cosas, pero nadie dice cuándo, cómo, con qué y cuánto, ¿no? Entonces creo que ahí está la diferencia de nuestra participación. Y dos, tener un modelo que busque la descentralización desde el punto de vista fiscal, la independencia y autonomía fiscal, con una propuesta de iniciativa legislativa que sea capaz de entender lo que las regiones quieren. Arequipa es la segunda región en ingresos y sin embargo es la sexta en recibir recursos. Y el discurso típico del MEF o el discurso típico del Ministerio de Economía es no te doy más capacidades porque no las tienes. Y yo siempre digo a mis alumnos en la universidad, ¿cómo te puedo enseñar algo si no te dejo hacerlo? ¿Qué capacidades le dice el MEF que no tiene para no darle más dinero? Capacidad de gasto, básicamente. Entonces el MEF, pero eso es importante. Así es que la política fiscal tiene dos connotaciones, ingreso y gasto. Y entonces hoy día el ingreso es mayor y la capacidad de gasto es menor. Por eso existen en el modelo de gestión pública nacional lo que se llaman transferencias del gobierno central. O sea, yo gobierno central soy el gran papá y te digo cómo te distribuyo en función a mi criterio. Y eso es lo que hace mal al país, porque cada vez aglutinamos más dinero fiscal. El dinero fiscal hace que haya más posibilidad de inversión en Lima y por lo tanto la gente sigue y sigue viniendo de las provincias porque entiende que hay más oportunidades aquí y eso se refleja en una cifra clara. El empleo en las regiones ha caído más de 5% en los últimos meses y hay 10 meses continuados de caída, ¿no? La inversión pública en las regiones se ha caído, la inversión privada también, pero el nivel socioeconómico en Lima, si bien hay una suerte de paralización nacional, las cifras se mantienen estables en Lima justamente por esa dimensión, esa dinámica económica y esa dinámica en la estadística de habitantes, ¿no? Entonces, demográfica. Entonces, lo único que podemos hacer para cambiar el modelo centralista es trabajar políticamente y legislativamente un modelo de descentralización fiscal que sea capaz de decirle a las regiones, ¿sabes qué? Si tu ingreso es por 2, recibe por 2, no por 6. ¿Por qué? Porque el argumento es, sí, Huancavelica o Pasco tienen muy poquitos ingresos, entonces tenemos que subsidiar el ingreso. Pero a quienes más subsidiamos no es a Huancavelica o a Pasco,
es a Lima. A ver, entonces hay varias aristas en lo que usted dice. La primera, si el Ministerio de Economía le dice usted no tiene capacidad de gasto, entonces también le podría decir, y usted le dice, no, dame para que yo pueda hacer, el Ministerio le dirá, ok, pero garantízame que el dinero va a ser bien gastado. ¿Tiene usted una propuesta para esto? Por supuesto, eso tiene que ver con una oficina de proyectos bien hecha. ¿La tienen? Ahora, hay que montarla. Hay que montarla. Pero es el ejemplo, ¿no? ¿Cómo aprendes a manejar un carro? ¿En la teoría o manejando? Entonces, ¿cómo aprendes a tener capacidades? Ejecutándolas. Ya, señor. Y en ese proceso la idea es tener un aprendizaje de corto plazo, bien hecho, con una inducción y capacitación eficiente al profesional regional, porque hoy día los topes remunerativos en los gobiernos regionales y municipales son muy bajos. ¿Cuánto ganan? Un gerente municipal gana 3.000 soles, ¿no? Yeah. Entonces, ¿cómo puedes pretender que haya una buena gestión pública en un municipio si el ingreso desincentiva que el buen profesional participe allí? Entonces, esto tiene una connotación que va por las capacidades, por el ingreso y también con la política nacional de decir, oye, no solo todo es para Lima, tiene que haber un trabajo eficiente, porque todo el mundo habla de descentralización, todos hablamos de descentralización y el gran problema es que la descentralización se quiere practicar desde Lima. ¿Y cómo piensa usted si gana este puesto de gobernador regional, torcerle la mano al ministro de Economía? Porque eso es un hueso duro de roer. Creo que aquí lo que hay que promover es una bancada de provincias, ¿no? En el Poder Legislativo nunca ha habido un trabajo serio de parte de los legisladores para promover un proceso de descentralización eficaz, que no solamente tiene que ver con el diseño geopolítico, es decir, mucha gente piensa que la descentralización es... ¿Qué regiones se juntan? Arequipa, Tacna, Moquegua, que es una región natural, o en el norte, ¿qué zonas se juntan? Es qué zonas geográficas manejamos, pero además cómo manejamos, valga la redundancia, el ingreso y el gasto. Okay. Y eso tiene que ver con legislación. Entonces su primera medida va a ser convocar una bancada regional, ¿no es cierto? Ahora, el segundo punto que usted mencionó también es importante. Usted dice, nos dicen desde Lima, el ministerio, vamos a subvencionar a los que menos tienen, ¿no? Huancavelica me puso, por ejemplo, el ejemplo. Eso es bueno. O sea, a eso quería ir. Explique, por favor. O sea, porque si me dicen, no, mira, Arequipa, o sea, todos somos un país, y Arequipa efectivamente es la segunda región que más aporta a la economía, en términos de PBI, además. Pero claro, si luego Arequipa me dice, mijita, yo de Huancavelica no me interesa, mira, solo me interesa Arequipa. Está bien que subsidiemos a los que menos tienen, nadie lo discute, pero no podemos subsidiar a Lima. Creo que el gran problema de este país es que todos subsidiamos a Lima. O sea, todo el recurso lo absorbe Lima. Y eso implica, por ejemplo, que las grandes compañías que tienen actividad extractiva y productiva en las regiones, ¿sabes dónde tributan? En Lima. En Lima. Entonces, ese es otro problema. Entonces, ¿cómo quieres que las regiones crezcan si Sauder, si varias empresas, Telefónica es nacional, ¿no? Si operaciones como proyectos mineros importantes o proyectos industriales importantes ven la necesidad de tributar en Lima, porque es más fácil, porque pueden manejar mejor la relación con la administración pública que es SUNAT, etc. Entonces, no solamente tiene que ver con el Estado, sino con el incentivo para que la compañía extractiva que esté en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, en Puno, en Cusco, tributen en la ciudad donde realizan sus actividades extractivas. Ahora, ¿cuánto está el empleo en Arequipa? Ya que me ha dicho que ha habido una caída en las regiones. Bueno, el empleo, es increíble que en el Perú la tasa de empleo no sea un factor de análisis macroeconómico, ¿no? Porque el empleo informal o la autonomía es tan grande, es más del 60-70%, que hace que la gente busque su propia chamba. O sea, este es un país que se ha olvidado de que tiene que generar empleo y el Estado se ha olvidado totalmente de promover empleo. El presidente Vizcarra, a través del ministro, ha señalado que ahora sí habrá búsqueda de empleo en buenas condiciones, ha dicho, no ha dicho formal, que hubiera sido lo ideal. Sí, pero bueno. Empleo en buenas condiciones significa promover inversión, generar condiciones para que la inversión en provincia se desarrolle. Se considera un fortalecimiento a la micro y pequeña empresa. Y darle un fortalecimiento a la micro y pequeña empresa no significa solamente imponerle leyes para formalizarse laboralmente o tributariamente, porque el pequeño empresario no formal tiene un desincentivo
para ser formal. ¿Por qué? Porque su entorno económico es tan pequeño que la formalidad no le da beneficios. Entonces tenemos que contribuir con que el pequeño empresario se vuelva competitivo. Y eso es lo que el Estado no ha hecho absolutamente. Cada vez que caminas por una calle ves a la señora que vende el sándwich, al que vende la gaseosa, al que vende el huevo frito, al que vende la fritanguita en Lima, el anticucho en Arequipa, el emoliente en Cusco. Ese es el trabajo que la gente se genera. Le vas a poner tasas tributarias a esa gente que tiene un empleo de sobrevivencia. Creo que en vez de eso, primero es empujarlo para que crezca y recién empiece un proceso de formación y competitividad laboral. Desde el gobierno regional, usted ha hablado de empleo. Usted ha hablado, por eso, dígame cuánto está el empleo y cuál es su propuesta para mejorar la calidad del empleo en Arequipa. La tasa de empleo es de 36 aproximadamente, ¿no? Entonces el resto es economía artesanal, economía autónoma, y la forma en la que nosotros queremos promover empleo es cruzando dos cosas: productividad y educación. ¿Cómo generas productividad? De Arequipa se fueron las grandes industrias en los años 90. Se fue Gloria, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Y qué necesitamos? Inversión. ¿Gran inversión? No. Mediana y pequeña inversión. ¿A través de qué? De parques industriales. ¿Es difícil montar parques industriales? Objetivamente no. Tienen que haber tres condiciones: tierra accesible, agua y energía. Entonces, si tenemos esos tres elementos, más un fortalecimiento de los institutos superiores públicos para alimentar mano de obra a esas instalaciones, definitivamente creo que podríamos generar muchísimo empleo, por lo menos 10 o 15.000 empleos nuevos en los 4 años, y a su vez una red de tejido de proveedores, de consumidores que permitan un desarrollo económico competitivo y no solamente depender de la minería. Hoy día en Arequipa el gran generador del ingreso del PBI es la minería, y el otro es una actividad no formal, que es el transporte. En la ciudad de Arequipa hay más de 48.000 taxis para 1 millón de habitantes y hay más de 26.000 combis. Entonces te das cuenta que el primer empleador de la ciudad propiamente no es la minería, es el transporte. Porque la gente lo que hace cuando no tiene trabajo se sube al taxi y empieza a taxear. Se sube a la combi y empieza a hacer combi. Y en las provincias sucede exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos actividades de minería artesanal en el norte de Arequipa, muchísima, donde no hay apoyo a la formalidad, porque la formalidad tiene que ver no solamente con la actividad, sino con la concesión. Entonces hay que hacer un trabajo transversal para permitir que la gente tenga mayor acceso al empleo y de otro lado a la oportunidad. Y otro de los temas, pasando al empleo, si me permites, es el derecho de propiedad, que es un tema muy, muy candente, donde nadie quiere tomar una decisión, pero en Arequipa hay más de 120.000, 130.000 viviendas que no tienen título de propiedad. Yeah. Llegaron como consecuencia una invasión, es cierto, nadie lo niega, pero es parte de la falta de oferta de vivienda popular. Ante la inexistencia de oferta de vivienda popular, se organiza la invasión, como sucede en todo el Perú, porque el Estado tampoco es capaz de decir, oye, poblador de 850 soles al mes a menos, aquí tienes una posibilidad para poder acceder al título de la propiedad. Y entonces se ha generado todo un circuito de vivienda popular que no tiene título, y creo que hay que tener la decisión política de entregar título a esas personas, porque... O sea, ¿a las personas que han invadido propiedad ajena? No, propiedad del Estado, pero están 20 años y tienen una casa y tienen 2 pisos. O sea, no se moleste, lo que pasa es que me tengo que poner del lado del otro lado para que la gente entienda. Este tema me entusiasma muchísimo. Es que lo que está contando es importante. Es apasionante. ¿Cuántas viviendas son? Más de 150.000. En toda la región. En toda la región. Y te digo, entonces viene la gente y como son del Estado y hace 20 años que nadie chista, se meten y se la cogen. Es que es un tema que es tan apasionante en términos de tecnicismo económico, que si tú a esas personas le dices, págale al Estado en partes y además toma tu título de propiedad, tú puedes duplicar el PBI regional. ¿A ese nivel? A ese nivel, porque estás generando propiedad. ¿De cuántas personas hablamos? Más de 300, 400.000 personas, ¿no? Porque tienes derecho al crédito, porque puedes vender, alquilar, arrendar. Es la teoría de De Soto trasladada al sector popular. ¿Por qué? Porque esa invasión probablemente tengamos 25 razones por las cuales objetarla. Pero si están 20 años y el Estado fue laxo en proteger su derecho, lo que hay que hacer ahora sí es que el Estado tiene que proteger su derecho sobre los predios que tiene. Pero si hay personas que están 20 años ocupando una propiedad donde vive una familia, tienen una construcción y han hecho autoconstrucción, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos
o facilitamos el acceso. Hay quienes dirían que lo sacan, ¿eh? Pero bueno, esta es su propuesta. Yo sin creo problema. es que el impacto económico, Ana, de esta decisión es Justifica. altísimo. O sea, es más eficiente generar un título de propiedad que hay un pueblo que a mí me apena, que se llama La Mansión, que queda en el centro de Arequipa. Tiene 40 años. O sea, cuando yo tenía 6, esas personas llegaron a vivir ahí. Ya. A ver. Y no tienen título de propiedad 40 años. ¿Y sabes qué? No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen pista y no tienen vereda. 40 años. ¿Tú aguantarías vivir 40 años en esas condiciones? Ni yo ni nadie. Así es. Bueno, entonces, ese tema genera tanta polémica como para que me digas, no me fastidies, sino a mí me entusiasma y me apasiona este tema porque creo que ahí está el crecimiento económico del PBI regional. Pero también hay otro lugar donde puede crecer, que se llama Tía María, que es un proyecto que usted va a recibir, que está parado, que le hubiera aportado al canon de su región 400 millones de soles en vez de los 127 que recibe, que es una inversión de 1.500 millones de dólares y que va a traer 3.600 empleos. Ya. ¿Qué va a hacer? Yo te voy a decir 2 cosas. Primero, hay que hacer empatía con la población del Valle de Tambo. Empatía, que es ponernos en el lugar de la población. Yo hace 10 años, cuando empezó el proyecto, estaba de acuerdo. Decía, sí, este proyecto es interesante, lo mismo que tú. Ha pasado el tiempo, 1, no había una política ambiental clara, no había un trabajo de responsabilidad social serio, 2, al inicio algunos dirigentes estaban en contra, tú vas hoy día a Islay y el 80% de la población si no está en contra, tiene una objeción. Y hay 6 muertos y cada vez que el tema avanza... 7, cada vez que el tema avanza hay un conflicto social increíble. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo? Es escuchar a la población. En segundo, si no hay licencia social real, ese proyecto no puede caminar. Eso quisiera que nos explique, porque lo último que se supo, aparte de que esto está paralizado... Y además es que... un gerente dice, oye, la gente de Cocachacra tiene ADN terrorista porque ahí nació Abimael Guzmán. O sea, Dios mío, ¿cómo un gerente de una corporación puede calificar a la población del Valle de Tambo o de la Curva, porque nació Abimael Guzmán ahí, decir tienen ADN terrorista? O sea, un poquito de criterio y sentido común. Estamos en una zona de conflicto y encima echamos gasolina, ¿no? Ahora, la empresa ha dicho también que ya solo está esperando el visto bueno del gobierno, es el que tiene que dar, pero luego dicen que ya han subsanado y que incluso van a construir una presa en Cocachacra. Dígame, ¿eso no es suficiente? Yo creo que aquí hay una palabra en economía que se llama el costo de oportunidad. Lo que pierdes cuando dejas de hacer algo. La empresa ha tenido 10 años para trabajar duro por el tema de la responsabilidad social, para invertir, para hacer sentir a la gente que el proyecto era interesante, era viable. A 80 kilómetros de Tía María y hasta menos queda el proyecto Quellaveco. Quellaveco ha trabajado 12 años por tener licencia social, ha invertido en colegios, educación, formación de proveedores, formación de pequeña empresa, trabajo de responsabilidad, y la gente quiere que Quellaveco esté en Moquegua. Tú vas a 80 kilómetros más abajo, Tía María, y la gente te dice no, porque hay una suerte de alergia a la conducta corporativa. Entonces, no es que yo esté en contra, pero hay que escuchar a la población y mi posición es, se va a definir por lo que la población diga. Fíjate el ejemplo de Quellaveco. Entonces, hoy día ese proyecto no tiene consistencia para ir. Y no es que sea populista ni esté a favor. Sería bueno que nos involucremos con la población del Valle de Tambo y entendamos que la gente tiene una angustia y un temor radical porque le quiten el agua. Y si tú le dices, sí, pero acá va a haber una represa, primero hay que verla. Primero que se amplíe la frontera agrícola, primero que se haga el proyecto de agua y desagüe integral de esa provincia, que no tiene agua y desagüe completo, primero que haya educación e institutos bien armados de carácter público, primero que la gente perciba. Entonces, mientras no haya eso, la población, a mi humilde entender, tiene razón, o sea, tiene razón porque hay un fastidio, más aún con una frase como la que se ha esbozado hoy día, o sea, la gente en la curva tiene ADN terrorista, eso me parece una ofensa a una comunidad, ¿no? Para cerrar, lamentablemente tengo muchas más preguntas, pero hay un reclamo también y que el público que nos ve sería bueno también que entienda y aclare. La variante de Uchumayo, que es la entrada de Arequipa. Cuando uno lee como yo, dice son 4,7 kilómetros de carretera. 4 años. Y tienen años para hacer 4.
Por favor. No, esto es increíble, ¿no? Pero ¿usted qué va a hacer? No, nosotros tenemos un plan integral de hacer un gran anillo vial en Arequipa. Arequipa tiene 1 millón y un poquito más de personas, solo la ciudad. Escúchame, para que la gente entienda, por favor, es que esto es increíble. O sea, la concesión fue dividida en 3, 4 kilómetros en 3. Vamos a hacer... con diferentes concesiones. Realmente esta es una obra... Aumentan los precios. Esta es una obra que es una vergüenza. Vamos a ser claros. Esta obra, yo no quiero meterme con la gobernadora porque cada vez que hablo dice que soy un mal perdedor. No soy un mal perdedor. El día que perdí le dije, bueno, bienvenida, que te vaya bien, que tengas éxito. Pero la gestión, hay mucho bluff aquí en Lima, ¿no? De la gestión en Arequipa, ¿no? Mucha prensa, ¿no? ¿Usted lo siente así? Pero en Arequipa la gestión no es adecuada, ¿no? Y definitivamente 4 años para hacer 4 kilómetros, 1 año por kilómetro, o sea, ¿cuántas tortugas estarán ejecutando esa obra, no? Entonces, y además un sobrecosto, y además contingencias, y además mal diseño, y además miles de horas perdidas de parte de los transportistas, de la población que quiere trasladarse. Entonces ese es un desastre y esa obra no creo que acabe. Yo creo que había que hacer un análisis y una intervención en el año 2019 listo para no pararla, sino continuarla y acabarla de la mejor manera posible, porque esto está generando mucho problema a la población de la provincia. Y además creo que Arequipa no solamente necesita que refacciones entradas y salidas o hagas intercambios viales de las calles ya existentes, hay que trabajar con los alcaldes para generar un circuito de circunvalación, un nuevo anillo vial, que no es una obra propiamente municipal, pero hay que manejar una partitura para que los alcaldes toquen en la sinfonía del transporte, es decir, trabajar con ellos de la mano para generar un gran sistema vial en la ciudad. La realidad de Arequipa es la realidad de la provincia de Arequipa, que tiene 1 millón de habitantes, y el 20% de la población casi está dejada de lado, que son las 7 provincias, ¿no? Exacto, es lo que le iba a comentar. O sea, Arequipa tiene 8 provincias y todo está enfocado en la provincia hay de tan Arequipa. centralismo como en el Perú. Replica. Y lo que hay que hacer es generar modelos de descentralización productiva, modelos de colocar oficinas de proyectos. El gran problema, competencias, ¿no? ¿Cómo puedes tener una oficina de proyectos en un municipio como Unión que tiene 300.000 o 400.000 soles al año de presupuesto? O sea, es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar a los municipios para que tengan centros de proyectos. El gran problema de la ejecución no es la ejecución, es cómo se hacen los proyectos, cómo se coloca en el Código de Invierte Perú y cómo ejecutas. Y un tema final que es la falta de administración de contratos, ¿no? Entonces, todos los proveedores, todos los contratistas básicamente manejan los proyectos y las ejecuciones a su legal saber y entender, porque no hay un control eficaz de parte de la autoridad. Y eso sucedió con Chinchero, eso sucede en la variante de Uchumayo en Arequipa, y eso sucede en todo el Perú. Entonces, el criterio de administración de contrato, que es un criterio que sí lo usan las grandes compañías, hay que trasladarlo al gobierno regional para ser eficiente, eficaz y hacer las cosas al menor tiempo y al menor costo. Muy bien, señor Ismo, se me han quedado temas. Está Majesiguas, están las grandes obras que hay que impulsar. En fin, lo vamos a volver a invitar o iremos a Arequipa, pues invítenos a Arequipa. Bueno, te invito a Arequipa. Vayan. Esto está súper interesante. Sería bueno que el equipo de UCI vaya al Valle de Tambo y haga una entrevista a la población, no al dirigente, al señor del mercado, al señor que vende su desayuno en la esquina, al agricultor, al trabajador del campo. Creo que hay un tema que hay que discutir todavía, ¿no? Hay un tema que hay que revisar y finalmente Arequipa tiene que ser una tierra de oportunidades. Nuestro sueño es hacer que Arequipa esté por encima de las cifras nacionales en educación, salud, nutrición y infraestructura. Bueno, ha crecido más el año pasado que el promedio nacional, ¿eh? Ya está en eso. Así es, pero puede hacerlo mucho más porque hay condiciones de recursos, hay condiciones de gente, hay condiciones de universidad. Lo que falta es infraestructura y una visión de desarrollo autónomo que no sea una visión diseñada por la capital, sino diseñada por los propios arequipeños. Bueno, señor Ismodes, muchísimas gracias. Ya saben, a nuestros amigos de Arequipa, muchas gracias por habernos visto, gracias a los que nos comentan por Facebook. Pausa. Y al volver hablaremos del tema, este ya no es centralista, este es nacional. Paolo Guerrero, Gustavo Barnechea está con nosotros, nuestro querido amigo, para comentar con su particular estilo todo lo que a este tema concierne. Ya volvemos.